Bien, buen día. Vamos a hablar acerca de desplazamiento, velocidad, aceleración en dos dimensiones. Entonces, lo primero es definir el desplazamiento. El desplazamiento es la variación de la distancia, es decir, que es un segmento. Se considera como el punto final menos el punto inicial. La unidad de medida es en metros. Ahora, cuando decimos que es un vector, pues tenemos en cuenta que primero es una cantidad escalar, es decir, que inicialmente vamos a observar que tiene una magnitud que es el número que indica la cantidad y va a tener también una unidad de medida. Aparte de eso, entonces va a tener una dirección y en esa medida pues podemos definir el desplazamiento. Entonces, eh, vectorialmente, aunque parte de dos puntos, esos dos puntos son ejecutados por las componentes vectoriales del desplazamiento. Entonces, como podemos ver en la figura 3.13, pues el componente vectorial lo tiene en un tiempo inicial, para un tiempo inicial, va un vector RI que va desde la coordenada 0 hasta el punto P, que es el punto inicial. Y el punto final sería, ha pasado un tiempo final, el vector componente vectorial de este vector que vamos a hacer de desplazamiento con respecto a una trayectoria dada, que es la que se ve en línea punteada, es igual a la distancia entre el punto cero y el tiempo, el punto final. El punto final en este caso es Q. Entonces, cuando nosotros queremos mirar sobre la trayectoria, el punto P sobre el punto Q, pues vamos a hacer una línea recta, que en este caso es vectorial, que une los dos puntos y esa unión entre los dos puntos puede ser o muy lejana o muy cercana, es decir, que la distancia P y Q es definida por ese vector de desplazamiento. Entonces, ese vector de desplazamiento será la variación entre el punto final y el punto inicial y como tal tiene un sentido. En este caso, va hacia adelante del eje de las X en sentido positivo. Nosotros podemos observar que aunque la trayectoria no es lineal, el vector sí es lineal, de tal manera que en este caso el vector está tocando dos puntos de esa trayectoria. Podríamos decir que es un vector secante a la curva. ¿Listo? Con respecto a la parte matemática. Aquí entonces, en la definición que nos trae el texto, en esta parte 3.6, pues lo que podemos observar es que se nos presenta la variación del desplazamiento de la distancia. Entonces, este símbolo que tenemos con la letra delta me está diciendo que la variación con respecto a la distancia, pero que es vectorial, es equivalente, esas tres líneas significan eso, a el vector final menos el vector inicial. Y la relación que se haga de esos dos vectores, pues me tiene que dar medido en metros. ¿Mm? Previo a esto, pues ya se había dado o se había observado la clase de vectores y en esa medida, pues la persona pues ya puede de pronto tener en cuenta esta situación. Ya también se había dado en el caso de una dimensión, se había dado, digamos que, unos parámetros escalares, es decir, magnitud y unidad de medida para nosotros mirar estas variables. Sin embargo, ahora pues estamos viendo la variación con respecto a cuando se indica que son vectores. La velocidad promedio es definida entonces que en un intervalo de tiempo voy a mirar cuánto fue mi desplazamiento. Entonces, ese vector que calculamos arriba, cor- eh, que es la variación entre el punto final y el punto inicial, pues se puede, digamos que colocar con respecto al tiempo y aquí encontramos una razón, que es que la variación de la distancia con respecto al tiempo, pero ya es vectorial. Mire que el tiempo es unidireccional, no necesita decirse que es vectorial. Y la velocidad promedio entonces también iría en la misma dirección que va el desplazamiento.
Las unidades de medida son metros por segundo. ¿Mm? Por último, entonces tenemos la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea es a esa fórmula que ya tenemos de la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, le vamos a hallar, digamos que un intervalo muy pequeño de tiempo. Ha pasado muy poco tiempo y en esa medida que viene ese pequeño intervalo de tiempo, pues entonces se propone el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de esa situación. Y entonces tendríamos la velocidad instantánea. Más que una definición de, digamos que matemática de el límite de esa razón de entre distancia y tiempo, lo que tenemos es que mirar que cuando yo mido la velocidad instantánea, pues mi tiempo es muy pequeño, es decir, que estoy marcando un punto exactamente en el que yo encuentro que el punto final y el tiempo final y el tiempo inicial son el mismo. Y en esa medida, entonces, proporciono qué ha pasado con respecto a la distancia. Y podría entonces, al hacer esa comparación de esas dos cantidades, pues conocer esa velocidad instantánea. ¿Listo? Bien, entonces también se miran dos situaciones que son la aceleración instantánea y la aceleración promedio. Nótese que la aceleración es que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. En clase veíamos que también puede definirse la aceleración como la segunda variación de la distancia con respecto a la segunda variación del tiempo, es decir, que eh, la distancia también está variando con respecto cuando medimos la aceleración, es porque ha variado la distancia. Aquí entonces vemos que las unidades de medida pues corresponden a la unidad de desplazamiento, pero el tiempo se ha medido dos veces. Por eso entonces ese tiempo me queda como segundos al cuadrado. Y es por esa situación que acabo de comentar. Eh, ya conociendo esas unidades de medida, pues entonces vemos que una cosa es decir la aceleración instantánea teniendo en cuenta un intervalo de tiempo, a decir que el tiempo final es el tiempo, es igual al tiempo inicial, es decir, el límite cuando el tiempo tiende a cero. Entonces, en esa medida, pues lo que tengo es una aceleración instantánea, la mido ya. Listo. Entonces, ya teniendo esas variables, pues aquí me dice que es importante que se tenga en cuenta que, que esa velocidad, que esa aceleración se puede calcular por medio del vector velocidad o también se puede calcular por medio del vector desplazamiento. Listo. El ejercicio siempre pues nos presenta ahí dos quizzes para que nosotros vayamos mirando pues y razonando si la lectura que estamos haciendo del texto va de acuerdo con esos parámetros que pues digamos que tienen feedback de que estoy entendiendo o no entendiendo la lectura. En esta sección de movimiento en dos dimensiones del capítulo 2 pues nosotros estamos mirando en realidad cómo se está moviendo un cuerpo, ¿sí? En este caso, si nosotros podemos observar la figura, se está diciendo que se va a mover un proyectil. Al moverse ese proyectil, no solamente se desplaza en el eje X, sino que también se desplaza en el eje Y. En este caso, ese lanzamiento, entonces, se hace con, digamos, sobre esta trayectoria punteada, que es una parábola. Entonces, a veces al movimiento de proyectiles le dicen movimiento parabólico, más que movimiento de proyectiles. Mm, lo primero que tenemos es que ver que estos vectores que están en color rojo, un poco más fuerte, corresponden a la dirección del vector que va sobre la trayectoria, que era lo que veíamos en la figura anterior. Ahora, digamos que hay unas consideraciones iniciales, es decir, la velocidad inicial. Entonces, esa velocidad inicial se la da al objeto un lanzamiento, una máquina, una condición inicial, pues que le trasladó esa energía al objeto para que el objeto pudiera moverse y pudiera desplazarse con una velocidad inicial. Lo primero que me está diciendo es que relacionemos
ese conocimiento que tenemos de los vectores con respecto a las componentes que yo puedo tener tanto en X como en Y. Entonces, por eso, ese vector BO pues tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Ahora, aquí como lo muestra la figura, pues pareciera que esos componentes estuvieran desacoplados en lugar de ser una suma vectorial. ¿A qué me refiero? Entonces voy a tomar aquí una foto para hacer el comentario. Le doy con la herramienta recortes, le doy nuevo y aquí ya genero una herramienta en la que puedo rayar. Eh, Aquí, para seguir la trayectoria del color rojo, entonces, primero, se supone que estoy en la coordenada 0, 0. Entonces, ¿qué es este punto de acá? Esa es mi coordenada 0 en X, coma, 0 en Y. Listo. Entonces, este primer valor siempre va a ser el valor de X y este segundo valor siempre va a ser el valor de la coordenada de Y. Estamos en el punto inicial 0, 0. Lo primero que se puede observar es que el vector B sub 0, el vector rojo que va sobre la trayectoria, es decir, este de acá, pues va hacia adelante con respecto a esa trayectoria. Como va hacia adelante, entonces el primer vector que se presenta, pues es el vector X. Entonces aquí marco el vector X y ese vector X aquí es llamado como B0X. O sea que tengo B sub 0, que es la resultante, el vector resultante, y B sub 0X es el componente en X que tengo. Entonces este de acá es el componente en X. Listo. Y la suma vectorial, que ya la habíamos visto en clase, sería el concepto de en la punta de la flecha inicia el otro vector. Entonces aquí tendríamos el otro vector. Ese vector precisamente es B sub 0 Y. Y ese es ese vector que estoy dibujando, que es un desplazamiento de este vector. Aquí lo voy a hacer de pronto con azul. Este vector eh, debería ir donde está en rojo. Entonces voy a tachar este vector para que quede más clara la situación. Lógicamente algunas personas dirán, pero si es el mismo vector, exactamente, es una imagen del mismo vector, pero ese vector no se está, sí se está moviendo a lo largo del eje Y, paralelo al eje Y, pero no sobre el eje Y. ¿Mm? Eh, Inicialmente el vector X, pues uno dice que arranca en el eje Y, pero a medida que va avanzando la trayectoria, pues el vector se va ubicando sobre la trayectoria, para, digamos, podríamos ver el caso de este B o B sub 0X después de un tiempo 2, no en el tiempo 0. Bien, o en el tiempo 1, podríamos decir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la suma vectorial sí se hace. En este caso, la suma vectorial me está dando con un ángulo de 90 grados que podemos observarlo acá. En esa medida, pues entonces podríamos aplicar todas las ecuaciones de triángulo rectángulo, como el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas a las componentes vectoriales de ese vector. Entonces, esta nueva componente, o bueno, ya estaba, pero es mejor decir pues que esa es mi componente en Y. Listo. Entonces, en esa medida, pues voy a dibujar aquí en color azul todas las componentes reales de ese vector, las componentes Y. Curiosamente, pues acá sí tengo un momento antes componente en Y,
Pero aquí obsérvese que el mismo libro me dice, en este caso, donde la pelota ha alcanzado su máximo valor de altura y ha perdido toda su fuerza en ese momento por el efecto gravitacional, ha perdido todo su valor de condición inicial, entonces solo tengo una componente en X y es la que se muestra en este caso. Entonces, primero, B de Y en este caso es cero, porque he llegado a la altura máxima, es decir, he llegado a Y max. Y en ese caso, pues la velocidad en Y es igual a cero. Y si tengo mi componente en X y está bien dibujado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el vector resultante en ese caso solo tiene la componente en X, no tiene la componente en Y. Si nosotros aplicamos cualquiera de las fórmulas, es decir, el teorema de Pitágoras para ese vector B o X, pues lo que podemos encontrar es que la componente de B sub 0 es igual a B o X y se ha eliminado la componente en Y porque su valor es cero y analíticamente las ecuaciones no van a variar. Ahora, en todo momento se ha presentado la gravedad, es decir, que en este caso la gravedad es contrario al valor B de Y porque va hacia abajo. Entonces, la misma fuerza inicial me permite que la pelota salga. ¿M? Pero como yo tengo, lo voy a hacer aquí con un color diferente. Eh, negro podría ser o en verde. Voy a personalizar. Entonces, personalizado. Aquí está en verde. Lo dejo. Le digo aceptar. Y en este caso, pues si está en el piso, el mismo piso me está haciendo que esa componente G, pues sea, aunque está ahí, no sea notoria. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa componente que sí está, es la que me le está quitando esa oportunidad al cuerpo de seguir avanzando hacia adelante. Si no estuviera la gravedad, podríamos decir que nosotros hacemos un lanzamiento totalmente lineal, ¿m? Con el ángulo inicial de lanzamiento. Pero la gravedad está haciendo que esa fuerza se pierda. Y por eso, entonces, el comentario de que B y o la velocidad en Y es igual a cero porque ya no hay más desplazamientos en el eje Y o en el eje de la altura. Ahora, este vector gravitacional, pues en todo momento se encuentra. ¿M? Aquí, pues, debe ser claro. Y ese vector, en el caso de ascenso, es contrario a B de Y, mientras que en el caso de descenso, apoya a B de Y. ¿Por qué? Porque B de Y va hacia abajo. Entonces, inicialmente B de Y es positivo. En algún momento se convierte en cero y cuando empieza a caer la pelota, ese B de Y es negativo. Lo otro que se puede analizar es que en todo momento B de X es positivo y probablemente, pues también, aunque está perdiendo su valor, es decir, que eh, si hubiera sido muy alto el valor o que no pierda su valor, pues entonces esa pelota en realidad iría haciendo esa curva, eh, digamos que con una distancia o con una velocidad pues infinita, pero no es así. También entonces el esfuerzo se va perdiendo. Y por eso en algún momento pues entonces se tiene digamos que una condición de caída al mismo punto donde se estaba. Eso sí, pues hay algo que detenga la situación. Y si no, él va a tratar de seguir esta trayectoria que voy a trazar con la línea verde, que es la trayectoria del último vector B eh, en la figura. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando se mueve en dos dimensiones es porque el cuerpo, pues, no solamente se mueve en X, en los movimientos horizontales, no solamente se mueve en Y, en movimientos verticales, no solamente se mueve, digamos, con un plano inclinado, porque podríamos decir que también un plano inclinado nos ayudaría, sobre todo si ese plano es un plano triangular recto. Y lo que estamos diciendo es que hay objetos que se pueden mover
en dos dimensiones, en este caso, analizándola así como lo estamos viendo en este momento. En la vida real no solamente se analiza el movimiento de un objeto en dos dimensiones, sino que nuestra realidad considera que los objetos tienen volumen. Y en la medida que tienen volumen, pues nosotros ocupamos, no somos superficies o no somos solamente áreas, sino que somos, siendo volumen, ocupamos un lugar tridimensional. Es decir, que estamos en un mundo, en un universo donde todo lo que se maneja es en tres dimensiones. Y uno podría hacer este análisis en las tres dimensiones también. Bien, entonces, lo primero que dicen aquí es que la componente en X se mantiene constante en el tiempo, mientras que la de Y tiene variaciones. Inicia muy alto, llega a un punto que va disminuyendo, llega a un punto que se hace cero, eso por el efecto gravitacional. En algún momento entonces empieza a caer, y cuando empieza a caer, entonces la gravedad que va en sentido negativo, voy a rayar aquí también esa situación, la gravedad en todo momento que va en sentido negativo se une con el vector b sub 0y. Y al unirse vectorialmente, quiere decir que ambas se están apoyando, y como ambas se están apoyando, entonces lo que pasa es que hay una fuerza que se está sumando con respecto a la otra. Y en esa medida, cualquier objeto que va a caer está adquiriendo velocidad a medida que va cayendo. Es decir, que entre más tiempo pase y el objeto vaya cayendo más, pues va adquiriendo más velocidad porque la gravedad le está apoyando a su movimiento. Y eso debe ser también, digamos que una conclusión clara de esa situación. Listo. Entonces, ya explicada pues esta figura de esa trayectoria parabólica o de ese movimiento de proyectiles, pues se puede generar, digamos que el entendimiento de cómo se comportan las variables de desplazamiento, de velocidad, de aceleración, etcétera. Ahora, hay que tener en cuenta que si el movimiento se da del mismo punto hasta el otro punto, pues ese movimiento es, hablando del eje horizontal o del plano horizontal, cuando iniciamos en esta posición y en una línea horizontal imaginaria llegamos al mismo punto y se ha hecho esa trayectoria circular o de arco, pues lo que tenemos es un movimiento parabólico. Podríamos hacer un movimiento, digamos que desde una posición en especial. Entonces, dependiendo de eso, se consideraría un movimiento semiparabólico porque no alcanza a tener toda una trayectoria parabólica, pero sí podría, por ejemplo, colocarse en el segundo punto o en el tercer punto o en el último punto, siendo, digamos que cuando se coloca en este cuarto punto, antes de llegar, pues digamos que al punto final, si la diferencia de tiempo o de la diferencia de distancia entre los dos puntos es muy cercana, pues entonces uno de pronto tal vez no analizaría ese movimiento desde movimiento parabólico, sino que de pronto se arriesgaría a decir que es una situación lineal. Hay que analizarlo bien. Listo. Aquí entonces vemos una situación de un proyectil que ha sido lanzado con diferentes ángulos a una distancia a una velocidad de 50 metros por segundo. Dependiendo entonces de esos ángulos que se pueden observar aquí como 15, 30, 45, 60, 75, pues lo que se tiene es que el ángulo pues va creciendo, ¿cierto? Y a medida que va creciendo, pues la parábola se hace más notoria, es decir, el efecto parabólico. Podríamos decir que tenemos una parábola más acostada en el caso de los 15 grados, y en el caso de 30 grados, pues la parábola va aumentando en altura hasta que llega de pronto, por ejemplo, a 75 grados. Aquí, digamos que lo que estamos haciendo es que dejando una velocidad igual, o sea, una velocidad constante, y cambiando o haciendo una variación del ángulo, lo que podemos ver son diferentes trayectorias. Ahora, si
yo deseo dar el mayor alcance, pues el mayor alcance tiene que lanzarse la pelota con un ángulo de 45 grados. Entonces, obsérvese que con 45 grados yo llego más o menos o superior a 250 metros. Voy a dar un valor, 260 metros aproximadamente. Mientras que podría decir que a 230, 225 metros yo llego con un ángulo de 30. ¿Mm? A ese ángulo de 30, curiosamente, yo también puedo llegar con el ángulo de 60, es decir, que 60 y 30 son ángulos complementarios, pero voy a tener una variación en la altura a la medida pues de que lanzo el objeto. Y en el caso de 15 y 75 también son ángulos complementarios porque llegan más o menos a, digamos que 125, 130 metros de distancia, pero las trayectorias alcanzaron, digamos que distancias diferentes. ¿Mm? Esa recuperación de energía, nótese que es más visual, por ejemplo, en el ángulo de 75, donde el comentario que hacía anteriormente de que la gravedad le imprime velocidad al objeto, pues entonces en esa medida el objeto va a tratar de llegar a ese punto que también llegó el de 15 grados, pero pues de una forma como más fuerte, podríamos decirlo así, porque ha adquirido más altura. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que tenemos unos valores complementarios de los ángulos. Esos valores complementarios, pues, corresponden a qué? A la distancia que hemos encontrado digamos, de 125 metros y 225 metros aproximadamente visualmente con respecto a lo que se presenta en la gráfica. Bien, aquí entonces el libro pues nos dice que observemos la figura 3.14, que era la misma figura que teníamos anteriormente con respecto al movimiento parabólico y me dice que observe que las componentes vectoriales corresponden a el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo, en el caso de la componente en X. Y la componente en Y me está diciendo que la componente en Y es igual a B o seno del ángulo. Entonces, para hacer ahí como la aclaración, ¿sí? Voy a observar nuevamente la figura y si nosotros observamos la figura, pues voy a tomar una ampliación de esta sección y la voy a dibujar aquí al ladito. Entonces, yo tengo un valor B sub 0, que es el inicial. La velocidad inicial, B sub c. Y esa velocidad inicial, pues, corresponde a la suma vectorial de dos componentes. Entonces, los voy a dibujar con colores diferentes. Voy a dejar personalizado en verde el X. Ah, bueno, ya que. Este sería B o X. Y voy a dibujar con otro color, por ejemplo, con azul, B o Y. Y este sería B o Y. Voy a tratar de trabajar el lápiz negro para los comentarios. Entonces, lo primero es que existe la suma vectorial de B o X y B o Y. O sea que B sub 0 y normalmente uno le hace una flechita aquí arriba en vector, una flechita, es igual a la suma vectorial de B o X y B o Y. Entonces coloco B o X en vector más B o Y en vector. Eh, Ahora, como son sumas vectoriales, pues entonces lo que me está diciendo es que el vector resultante B sub 0, ¿sí? Este vector B sub 0
pues va a ser igual, va a tener una magnitud y un ángulo. Entonces, el resultado de esto, el resultado de esta suma vectorial es una magnitud de b sub cero con un ángulo, entonces aquí con un ángulo, eh, voy a decir que en este caso es teta cero, igual que ahí en la diapositiva. Esa nomenclatura, donde se me presenta aquí la magnitud, esta de acá, pues es la magnitud, y este de aquí, pues es el ángulo de dirección, que sería este mismo de acá, en sentido positivo, es decir, que hacia acá. Son los componentes de ese vector, porque estoy diciendo que la magnitud y estoy diciendo la dirección. Es decir, que estoy en una cantidad vectorial. Para hacer esa operación, ¿cierto? Para hacer esa operación, pues la magnitud yo la puedo hallar mediante el teorema de Pitágoras, es decir, que aquí aplico lo que es b sub cero, ¿cierto? Será igual a ¿quién? A la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Todo eso raíz. Listo. Entonces, lo que yo tengo ahí es el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo con los vectores que estamos mencionando. ¿Listo? Con respecto al ángulo, con respecto al ángulo, entonces debe ser claro que lo que yo tengo, B o X, podría decir que es el cateto adyacente al ángulo, mientras que el B o Y es el cateto opuesto porque no lo toca. Entonces, adyacente es porque lo toca y opuesto es porque no lo toca. Y en esa medida ya puedo traer las funciones trigonométricas como tal. Ahora, de las 6 funciones trigonométricas, solo 2 funciones son continuas, las demás funciones son discontinuas. Para eso, pues, valdría la pena de pronto tener un tiempo y analizar las figuras de esas funciones trigonométricas. Entonces, eh, siendo las dos funciones continuas, lo que es el seno del ángulo y el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces aquí tengo el seno del ángulo, también tengo el coseno del ángulo. Y por definición, el seno del ángulo es el cateto puesto sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa pues es nuestro vector b sub cero. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, entonces, la mayoría de personas pues de pronto a veces no se graban estas ecuaciones porque pues primero que les parecen muy importantes, no les gusta la matemática, están predispuestos a la matemática. Sin embargo, la matemática es un lenguaje con el que nos comunicamos pues las personas de ciencia, ingeniería y de tecnología. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de entender ese lenguaje. En este caso, la hipotenusa está dividiendo en ambos casos y pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, esa hipotenusa pues puede ir hacia acá y puede ir hacia acá. Y eso es lo que ha pasado en nuestra ecuación. Entonces, lo primero que decimos es que eh, el cateto adyacente, que es b sub x,
¿cierto? Es igual a esa hipotenusa que es b multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, cuando vamos ahí al libro, pues entonces decimos, b sub x es igual al vector b sub 0, que es la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Y en la misma medida, entonces, el cateto opuesto, que es b sub y, será igual a b sub 0 por el seno del ángulo, y es la segunda ecuación. ¿Listo? Entonces, de ahí salieron esas dos ecuaciones. Aquí, entonces, me está dando diferentes ejemplos de ese movimiento parabólico. Entonces, aquí dice que tengo un arma de disparo. Esa arma de disparo, pues precisamente está disparando en el punto, en el tiempo cero, que también es el eje y en X también cero, o sea que en el punto cero, y empieza de una vez la velocidad inicial. En este caso, apenas observamos esta situación que ha pasado. Lo que se puede analizar es que se genera, si la velocidad fuera infinita, ¿cierto? La v sub cero, pegaría de frente. ¿Mm? Pero como hay una situación de gravedad, pues entonces hay un movimiento semiparabólico. ¿Por qué? No se alcanzó toda la parábola completa. En ese movimiento semiparabólico, pues entonces él hace una curva y aquí tengo dos objetos, uno que se suelta a la medida que este se dispara y la idea es que haya una posición de colisión, ¿sí? Una posición de colisión de este objeto que se ha dejado soltar en caída libre versus uno en el que se ha lanzado el objeto. Entonces, ese es, digamos que, un ejemplo de colisiones con respecto a dos objetos, uno que viene en caída libre de los cuerpos y el otro que viene en movimiento semiparabólico. Uno está en una dimensión y el otro está en dos dimensiones. Cuando nosotros hacemos ya ese proceso, digamos que en un experimento, pues entonces podemos ver mediante una cámara que toma todo ese procedimiento a grandes velocidades, pues la demostración de ese ejemplo. Y en esa medida tenemos una colisión y la colisión hace que los dos elementos salgan, ya no aquí en esta señalización, yo estoy dibujando la trayectoria del eje y podemos ver que hay una variación hacia un lado y hacia el otro de los dos objetos. ¿Listo? Bien. Como siempre, pues esas situaciones de física lo que hacen es que se demuestran, digamos que unas ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones que vamos a hablar en este momento corresponde a aceleración constante. Ya la habíamos visto en el caso escalar. Aquí simplemente lo que estamos diciendo es el cumplimiento de estas ecuaciones vuelve a hacerse, pero ya no en una sola dimensión, sino que en dos dimensiones. Como es en dos dimensiones, nótese que las ecuaciones pues tienen una repitencia, es decir, la primera ecuación, que sería la que denomina el libro aquí 3.11a, es igual a la 3.12a. Las dos ecuaciones son exactamente iguales, pero las componentes vectoriales no son iguales, porque mientras que una está hablando del eje de las X, el otro está hablando del eje de las Y. Nótese, por ejemplo, esa comparación, uno a uno de los elementos, estoy diciendo que B de X versus B de Y son iguales a la componente en X de la velocidad inicial, el otro es la componente inicial en Y, más la aceleración, pero en X, y la otra la aceleración, pero en Y, con respecto al tiempo. Bien, aquí me detengo un momento para decir que la aceleración en Y, pues básicamente siempre es conocida porque mientras que estemos dentro de nuestro planeta o en un planeta que tenga toda la parte de gravedad, pues lo que estamos ahí haciendo es mirando que esa componente de aceleración es g. Entonces, digamos que en mis clases yo utilizaría más, en lugar de aceleración en y, de una vez colocaría g.
pero es una modalidad que tengo. Hay otras personas que no lo hacen así, pero debe ser claro que la aceleración en el sentido de las Y hacia el centro de la Tierra sería la gravedad y así hacia otros planetas. Bien, la otra ecuación pues es la variación de la distancia. Entonces, bueno, la primera ecuación, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y hay que tener en cuenta es el componente. ¿Mm? ¿En qué? ¿En el eje X o en el eje Y? La segunda ecuación es que la variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y otra vez se tienen en cuenta si estoy hablando en X y si estoy hablando en Y. Por último, para estas ecuaciones, pues tengo que la variación de la velocidad en X al cuadrado es igual. Bueno, no tanto en X como en Y. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de la posición, es decir, por el desplazamiento. Y en esa medida, pues tengo en cuenta si estoy hablando de el eje de las X o el eje de las Y. Después de esto, pues entonces lo que me está diciendo es que cuando ya terminé de calcular esas componentes vectoriales, trabaje entonces el teorema de Pitágoras y trabaje la arcotangente o tangente a la menos uno para hallar el ángulo. Entonces, ya lo habíamos visto en clase, pero vale la pena decir que la otra función que yo utilizo, aunque no es una función continua en el tiempo, pero sí me permite, digamos que, trabajar la relación de angular, es la tangente. ¿Por qué? Pues que las dos anteriores dependen de la hipotenusa, ¿verdad? Mientras que esta depende solo del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, entonces, no confundamos tangente a la menos uno con uno sobre tangente del ángulo, sino que lo que se está hablando es la arcotangente del ángulo. Entonces, aquí voy a recordar a través de la calculadora, cuando uno hace el ejercicio de trigonometría, pues le aparecen las funciones trigonométricas. Nótese que aquí me dice seno, coseno y tangente. Abajo están las otras funciones, pero pues estas son las tres que estamos hablando. Eh, el ángulo está en grados, ¿sí? Pero cuando yo quiero averiguar ese ángulo, pues yo le doy aquí en donde dice 2nd y me aparece seno a la menos uno, coseno a la menos uno y tangente a la menos uno. Eso, en realidad, vale la pena decir, no es uno sobre tangente del ángulo, sino es el arco tangente del ángulo. Entonces, ese sería como el valor que uno puede utilizar en la calculadora. ¿Listo? Bien, entonces aquí están utilizando esa función donde el cateto opuesto pues es toda la componente en Y y el cateto adyacente es la componente en X. Nótese que es un trabajo dispendioso porque en este caso ya se tiene en cuenta la aceleración, el tiempo, las condiciones iniciales de velocidad, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Pero el procedimiento me va a permitir a lo último que yo pueda encontrar, digamos que la solución para nuestros valores. Aquí básicamente están diciendo, bueno, qué va a pasar en algunos, digamos, casos especiales, pero pues vale la pena de pronto leerlo al detalle, pero no estresarse, digamos, con algún tipo de situación. ¿Listo? Bien. Eh, Aquí tenemos el ejemplo 3.4. Tenemos un diagrama de proyección de un proyectil y ahí se ven las componentes. Nótese que tenemos una componente. Bueno, no, primero que todo no se ve la componente en Y, solo se ve el resultante de la velocidad, pero sí se ve la aceleración.
La aceleración en todo momento, en este caso, corresponde a la componente eh, en Y, o sea que corresponde a la gravedad, ¿sí? Dice acá, una ola es lanzada inicialmente con movimiento vertical y horizontal. Las velocidades son 40 metros por segundo y 20 metros por segundo, respectivamente. Es decir, que primero me están diciendo quién es la vertical y después quién es la horizontal. Como la vertical es mayor, pues nótese que la parábola tiende más a subir, a alcanzar altura, que a alcanzar distancia. Dice, use ese diagrama que se tiene al frente para, para usted calcular el tiempo de vuelo y la distancia a tierra, la distancia en la que llega a tierra. Entonces, lo que hay que hacer es mirar pues los valores. ¿Mm? Dice acá, en esa figura 3.8 que se muestra pues el diagrama de movimiento de un proyectil, la aceleración, el vector aceleración siempre es el mismo en todo momento. Y la magnitud de aceleración sería igual a la gravedad, en este caso 10 metros sobre segundo al cuadrado. Algunas personas utilizan 9.8, 9.8182, otros utilizarán el 10. Aquí me está diciendo que está utilizando el 10. Por simetría, nosotros conocemos que la pelota llega a la Tierra a la misma velocidad con la que salió. Entonces, nótese que sí podemos decir que hay una simetría, ¿cierto? Si trazamos una línea recta en toda la mitad, donde la pelota ya no tiene, digamos que, una componente en Y, que ya lo vimos analizando, pues digamos que las gráficas. Entonces, podríamos decir que mientras que se lanzó con 40 y 20 metros por segundo para sus componentes en Y y en X, pues entonces lo primero que hay que decir es que la aceleración es negativa, va hacia abajo, menos 10 metros por segundo. Y digamos que las componentes en este punto final, ¿m? Las componentes en ese punto final sería menos 40 metros en Y menos 20 metros en X. ¿M? Y en aceleración sería menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, básicamente está observando cuánto tiempo pues está pasando por cada movimiento y aquí me dice que 1, 2, 3 y 4. Ha llegado a 4, es decir que la escala está 0.5 en el eje. Entonces, al doble de eso ya llegó a tierra, quiere decir que han pasado 8 segundos de lapso. ¿Mm? Y la velocidad es constante. ¿En dónde? En el eje de las X, ¿cierto? Las componentes de X. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la variación del desplazamiento sería lo que ha pasado en X, que no ha variado, multiplicado por ese tiempo. 20 por 8, 160 metros por segundo. Los segundos se convierten en uno y me quedan 160 metros. Ahí está como esa explicación. Ponen un ejercicio o hacen una pregunta para que se entienda bien el ejercicio y después se hacen dos quizzes y aquí me dice, cada vez que usted tenga un problema para resolver, pues de proyectiles, seleccione un sistema de coordenadas con respecto a la trayectoria del proyectil, incluyendo la, las cantidades finales e iniciales de posición, velocidad y aceleración. Segundo, resuelva eh, el- los valores de las componentes en X y Y para el vector inicial. Tercero, trate el movimiento horizontal y vertical de forma independiente.
¿Mm? Cuartos, siguiendo las técnicas de resolución de problemas con velocidad constante, analice el movimiento horizontal. Y después dice, siguiendo la técnica, pues analice ahora el movimiento vertical. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos este ejemplo. ¿Mm? Eh, donde me dice que hay unos exploradores que van caminando y observan un avión a una altura de 100 metros que viene más o menos con una velocidad, ¿cierto? Entonces, aquí le damos el problema. En Alaska, en un sector plano, ¿cierto? Dos extranjeros observan un aeroplano que viene con una velocidad horizontal de 40 metros por segundo. Entonces, esa sería ¿quién? La velocidad inicial, ¿sí? El peso es uno, perdón, la altura es 1 por 10 a la 2, o sea, 100 metros con respecto a la Tierra. A, ¿cuál es la posición relativa con respecto a ese punto? ¿Cierto? B. ¿Cuáles son las componentes vectoriales y horizontales de la velocidad con respecto a tierra? C. ¿Cuál sería el ángulo de impacto de ese avión con respecto a la trayectoria? Entonces aquí, pues, se plantea una estrategia. Y se plantea, digamos, que el diagrama de observación. Recuérdese que uno puede ayudarse de un diagrama de vectorial, es decir, o lo trazo sobre este mismo o lo hago complementario para mirar qué está pasando. ¿Listo? Aquí está la solución del ejercicio. Entonces, analicémosla. Primero, encontremos, digamos que esa situación, ¿sí? De la altura o del desplazamiento en Y. Entonces, aquí aplican variación de Y, es la posición final menos la posición inicial en Y. Y eso corresponderá a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Mire que aquí ya el mismo texto me dice que la aceleración es la gravedad, que era lo que yo les había planteado minutos atrás. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que sustituir, y me dicen, la condición y sub 0 es igual a cero. La velocidad by sub 0 es igual a cero. Y entonces solo me quedaría la distancia. Entonces, aquí, como tal, el primer término se eliminaría y me quedaría menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí la gravedad la están tomando como 9,8, por eso da 4,9. ¿Mm? Y, y eso me lo están igualando ¿a qué? A la distancia de 100 metros, que sería la altura máxima del avión. Entonces, de aquí despejan el tiempo. ¿Cómo lo despejan? Pues este objeto que está aquí multiplicando, inclusive con el menos, lo pasan al otro lado. O sea, 100 dividido menos 4,90. ¿Listo? Como tenemos aquí la calculadora, entonces lo vamos a hacer. Pasarlo aquí para el otro lado para que la puedan observar. Y tengo 100 dividido 4,9 igual 20,4. ¿Mm? Y eso está al cuadrado, a eso le saco raíz. Entonces 4,5175. Aquí le pusieron 4,72, redondear. Listo. Bien, voy a dejar entonces la ecuación acá, la calculadora aquí y continuamos. Dice acá, use la siguiente ecuación y bueno, estas ecuaciones lo que hay que hacer es generar una tablita con las ecuaciones
pero más que colocarle un número, vale la pena que usted diga la ecuación del desplazamiento en X, la ecuación del desplazamiento en Y, para movimiento parabólico. Entonces usted lo que tiene que hacer es darle el nombre que es a la ecuación y irla guardando en sus apuntes resumen. La variación de la distancia es igual a la posición menos la posición inicial en X. Entonces, la distancia inicial es cero y la velocidad inicial es 40 metros por segundo. Por lo tanto, entonces lo que tengo es 40 metros por segundo, que es la velocidad inicial, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, pero el tiempo ya lo encontramos del apartado anterior. Entonces, ese tiempo que nos dio aquí en la calculadora lo vamos a multiplicar por 40 y eso me da 180,70 metros. Y aquí me dice que 171, entonces nos quedó bien. ¿Listo? Después, encuentre los componentes de la velocidad para el impacto. Entonces, también, ya la fórmula las conocemos. El componente en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Aquí, entonces hay que tener en cuenta que tengo el coseno del ángulo. En este caso, que es la calculadora de Windows, pues entonces pongo el valor cero y le digo coseno. Y eso me da 1. Y 1 por 40 pues me da 40. Entonces, por 40. Es una operación básica, pero es como para que lo vean, ¿cierto? Me da 40. Entonces, la velocidad en X es 40. Y ahora, la velocidad en Y. La velocidad en Y es la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. La velocidad, eh, miremos seno de cero. Entonces, borrar, tengo cero. Le aplico trigonometría por el seno. Cero. Entonces, no me importa la velocidad inicial porque multiplicado por el seno de cero, pues es cero, ¿sí? Entonces, por 40. Y eso me da cero. ¿Listo? Menos la gravedad por el tiempo, pero la gravedad, entonces acá menos la gravedad, que sería 9,8 multiplicado por el tiempo por 4,52 menos 44,296. Aquí colocan menos 44,3. Entonces ahí ya encontramos la velocidad en Y. Mire que la velocidad en Y siempre es negativa porque pues era un movimiento semiparabólico que siempre va hacia abajo, donde la dominante sería ¿qué? La fuerza de gravedad. Entonces ese valor vectorial que me dice menos la velocidad pues es positiva, es decir, 44,3. Pero cuando me dice menos es porque viene en caída, ¿cierto? Listo. Ahora, ese valor de B de Y lo divido sobre 40 porque pues ya tengo B de Y que sería el cateto opuesto. 40 es el cateto adyacente y divido esas dos velocidades, perdón, dividir 40 y eso me da un valor, menos 1,1014. Y ahora le hago a eso tangente a la menos 1, entonces vengo acá, verifico que estoy en grados, trigonometría, 2ND, tangente a la menos 1. Y eso me da 47,91 grados. Aquí ponen 48 grados. Ese sería el ejercicio. Después de eso, entonces, pues viene, digamos que un ejercicio voluntario como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo, voy a dejar aquí esta primera sección para que, pues, digamos que tengamos en cuenta esa situación. Los ejercicios en dos dimensiones, pues, son muy similares y uno lo que está haciendo es comparando eh, las componentes, los vectores y tiene que estar muy atento a hacer los cálculos en X o en y qué me están preguntando y qué debo entregar. Poco a poco con la experiencia pues van aprendiendo cómo hacer este tipo de ejercicios. Muchas gracias.